¿Qué tal, amigos de Adavi de México? Soy muy feliz de estar con ustedes otra vez. Soy Dalila Franco y habíamos participado en las tertulias gozosísimas de Adavi en sus diferentes recintos y esta vez innovamos un poco con estos formatos digitales que nunca sustituirán, digamos, nuestra cercanía física, pero mientras dura esta contingencia es una muy buena alternativa. Quiero platicarles acerca de la investigación que me llevó a varios rincones de los archivos que tanto ustedes cuidan y bueno, por lo que les debemos a ustedes una buena cantidad de investigaciones como esta. Pero en este caso se trata de una investigación que tiene que ver con la música y la música de pueblo. Eh, Les presentaré el producto de mi investigación de maestría en torno a un compositor de la música aquí en Puebla, de música aquí en Puebla, el último maestro de capilla novohispano en la catedral, justamente, y cuyo nombre fue Manuel Arenzana. Y comenzamos. Bueno, para empezar quiero decirles que de Manuel Arenzana se han dicho muchas cosas. De Manuel Arenzana se dijo que fue el primer compositor nacido novohispano y muerto mexicano. Y también se dijo que fue el primer compositor en escribir una ópera en México. De la segunda, digamos que de esta segunda aseveración, la primera diapositiva que quiero mostrarles es de donde tomó justamente el primer autor que mencionó a Manuel Arenzana como compositor de ópera. Es la siguiente diapositiva, por favor. Y que tiene que ver con una publicación del Diario de México del lunes 25 de noviembre de 1805, en donde se presentó la comedia en dos actos, leerán ustedes ahí abajito en letras pequeñitas, titulada El extranjero. Más tarde, en ese mismo 1805, el 2 de diciembre, Arenzana presentaría un, este, una, una comedia también, una obra que se tituló Los dos rivales, perdón. Noten ustedes cómo dice claramente, en el caso de la primera, comedia en dos actos. Y aquí empieza la serie de cambios, digamos, históricos que suceden. Para 1805, la comedia en dos actos y la ópera estaba muy bien definida, eran dos categorías musicales que no tenían nada que ver. Sin embargo, en el arte de la música en México y sobre todo en el primer caso que tenemos documentado en la reseña histórica del teatro en México, escrita por Enrique Olavarría y Ferrari en 1895, sucede este primer cambio de considerar a esta comedia en dos actos como ópera. Este error historiográfico se repitió en obras como Música y músicos de Latinoamérica de Otto Mayer Serra en 1947, la tradición operística en México de Ramón Pulido Granata en 1970, como ya había dicho antes, el arte de la música en México de Alba Herrera Villogazón en 1917 y así hasta contar unas 30 más o menos, unas 30 obras que incurrieron en este mismo error. Pero pensemos por qué fue tan recurrente. Mi teoría es que el México independiente necesitaba héroes de toda naturaleza, héroes bélicos, héroes políticos, héroes cívicos, pero también héroes en el arte. Y fue el caso de Manuel Arenzana que involuntariamente pasó a formar parte de las filas de los héroes nacionales que construyeron estos mitos fundacionales del México independiente y que aunque está construido en un par de aseveraciones incorrectas, como lo vamos a ir revelando en el transcurso de esta plática, de todas maneras esta suerte de error historiográfico permaneció hasta bien entrado el siglo XX. Este es el contexto histórico en el que se
establece, digamos, la historia de Manuel Lorenzana. Vamos a comenzar a ponernos en sitio, digamos, y como ustedes saben, en el caso de España, teníamos una crisis económica importante que se había extendido desde el finales del siglo XVIII y se continúa del XVII al XVIII y se continúa gracias a una serie de circunstancias muy poco favorables. La guerra de sucesión, en donde la casa reinante pasa de los Austrias a los Borbones, y se dan una serie de reformas, recordarán, y estas reformas son tanto para la península como para la Nueva España. Más tarde también recordemos que el siglo XVIII es el siglo de las luces y España no queda parte de este movimiento ideológico, de este movimiento social y cultural, en donde florecen un grupo de científicos, un grupo de artistas y pensadores que se autonombraron los novatores. Este nombre venía justamente a reforzar la idea de que ellos presentaban una serie de innovaciones para la circunstancia en España. Un elemento que cae directo en nuestro tema de investigación y nuestro tema que nos tiene reunidos aquí es el teatro crítico del padre Jerónimo Feijoo, escrito entre 1726 y 1740. Este teatro crítico fue una obra que intentó regular la vida social en España. Una de las cosas que criticó, como bien dice su nombre, el padre Feijoo, fue el uso de la música profana que provenía de la influencia italiana, de la ópera, etcétera, etcétera, en la vida religiosa y en el culto dentro de iglesias, dentro de catedrales y sobre todo previniendo que no llegara hasta la propia corte y hasta la propia capilla real española. La controversia dio mucho de qué hablar, a tal grado que el propio Papa Benedicto XIV en 1749 emitió la encíclica Annus Qui, en donde decía específicamente que estaba permitido el uso de las corrientes o de los estilos musicales que provenían de la música profana, de la ópera, en la iglesia, en el culto divino, siempre y cuando se recordara que la música estaba hecha para la alabanza. El padre Feijoo tenía un pleito casado, había colocado la guerra directa contra los violines que se utilizaban en la ópera. Y decía que ese barullo que se escuchaba entorpecía como cualquier acto reflexivo, por lo tanto no era óptimo y no era adecuado el uso del violín para el culto divino. Con la encíclica Annus Qui, el Papa Benedicto termina de un plumazo la discusión y permite el uso de los violines siempre y cuando fueran para la alabanza exclusivamente. Otro elemento importante fue los gustos de las reinas consortes en el siglo XVIII. Esto es un elemento que poco tomamos en cuenta y sin embargo que fueron definitivos y definitorios para la inclusión de la música del estilo preclásico de la ópera en el culto divino y en la corte. Tal es el caso de Isabel de Farnesio, la reina consorte de Felipe V, quien llevó al escenario real a un personaje muy interesante, a Carlo Broschi, que mejor conocido como Farinelli, quien rigió en un muy buen tiempo durante el periodo en el que Felipe V estuvo en el trono, los destinos de la vida cultural y la vida musical de la corte. Una personalidad también determinante en la inclusión del estilo italiano en la música española y en todas estas influencias que finalmente llegaron a la música religiosa fue Bárbara de Braganza, la esposa de Fernando VI, quien llevó entre su corte, al casarse con Fernando, a Domenico Scarlatti, quien era su maestro.
Así que estos dos personajes fueron definitorios para que este nuevo estilo italiano o italianizante que muchos defloraron en el ámbito español fuera poco a poco ganando cada vez más terreno. Tanto que derivó en la reforma de la Capilla Real, y con la reforma de la Capilla Real, la inclusión del trío de cuerdas, es decir, dos violines primero, el violín primero, violín segundo y contrabajo, todavía no viola, eh, es decir, todavía la parte que la viola cubre de la armonía, que es la parte central, todavía no existe, por lo tanto, solamente estamos hablando de una armonía hueca, así es como se le llama. Llega hasta la Capilla Real, y desde la Capilla Real, por supuesto, viaja hasta las Américas, y en cada una de las catedrales novohispanas en el siglo XVIII, sobre todo el finales, florecieron estos tipos de composiciones, y es este el estilo al que pertenece Manuel Arenzana. Vamos a hablar de ello un poco más adelante. En el contexto histórico de la Nueva España, que es la siguiente diapositiva, por favor, encontramos, por supuesto, las reformas borbónicas, una serie de regulaciones en todos los sentidos, sanitarias, económicas, incluso de distribución territorial. Una cuestión también importante a mediados, después en la década de los 60 del siglo XVIII, la expulsión de los jesuitas de los territorios por una serie de confrontaciones con la corona. Recordemos que los jesuitas tenían una obediencia al Papa que en cierto sentido a los Borbones molestó, y esto originó la expulsión de todas de esta orden de los territorios, tanto peninsulares como novohispanos. Derivado de estas crisis económicas que ya hemos hablado, y a partir de las reformas borbónicas se crea la Ley de Consolidación de Vales, mediante el cual la corona comenzó a tratar de echar mano de los recursos de la iglesia. Esto molestó muchísimo y terminó por confrontar a estos dos poderes que fundaron las Américas, que fundaron la Nueva España y todos los territorios españoles en América, que es el poder de la corona y el poder religioso. Así que con estos conflictos, digamos, y además con un conflicto en ciernes racial, en donde los nacidos en las Américas, los llamados criollos, no tenían las mismas circunstancias, las mismas posibilidades de ocupar cargos políticos, ni en la iglesia ni en el Estado, digamos que el fervor social empezó a ser cada vez más fuerte. Esta sociedad estamental, esta sociedad en donde tu nacimiento, tu raza, tu origen, definía todo en tu vida, desde el punto de partida hasta el día de tu muerte. Otro elemento importante para este contexto social es la ilustración que llega también a la Nueva España y que comienza a favorecer la creación de diversas escuelas de arte, diversos espacios de difusión del conocimiento y de las ciencias. Esta sociedad ilustrada, consciente de sí misma, consciente de la diferencia que hay entre el peninsular y el nacido en la Nueva España, se ve reflejada en un arte muy explícito y muy bello, que es la pintura de castas, que recomendamos muchísimo ver y muchísimo recurrir a ellas para explicar cómo esta sociedad estamental, esta sociedad mixta, esta sociedad que hasta la fecha se conserva en México, llena de influencias de diversa índole, comienza a tener una efervescencia tal que termina por llevarnos hasta la independencia. Y con estos fervores también es que comenzamos también una búsqueda de una nueva identidad, una identidad nacional independiente también de la corona. Esto explica a Manuel Arenzana perfectamente, y todo lo que acabo de decir acerca de los errores historiográficos en los que se han incurrido. En la siguiente diapositiva hablaremos rápidamente de los contextos
de la ciudad de Puebla y de la Catedral Angelopolitana. Por supuesto, tenemos que reconocer que las circunstancias actuales de la epidemia no han sido únicas. Allá en 1737, en la ciudad de Puebla, el Matlazáhuatl arrasó con un porcentaje importante de la población, sobre todo la población indígena, que tenía condiciones de salubridad precarias y que a diferencia de la comunidad negra no poseía las defensas biológicas, los anticuerpos suficientes como para contener al Matlazáhuatl. Así fue que nos encontramos en un 1737 con una población diezmada. Más tarde, derivado también de estas reformas borbónicas, quien hace patente, digamos, todo este nuevo orden fue el obispo Francisco Fabián y Fuero, quien llega a la ciudad el 4 de febrero de 1765 y emite, o más bien concentra, una serie de providencias que ya habían sido dictadas, estas órdenes que provienen desde la iglesia y que rigen la vida cotidiana de la comunidad, y las concentra en las famosas providencias diocesanas que intentaron regular absolutamente todo, incluida la música que se tocaba. Fueron estas providencias diocesanas las que intentaron contener en este territorio la llegada inminente de la influencia italiana en la música religiosa y que al final no consiguieron contenerla, como veremos adelante. Pero estamos hablando de 1765 todavía. Se extingue la cátedra de la escuela jesuita en 1769, lo que provoca gran descontento en la sociedad, porque finalmente los jesuitas formaron académicamente y moralmente al grueso de la población novohispana. Expulsar a los jesuitas significó la expulsión de la guía espiritual de la comunidad novohispana, y eso definió en mucho la participación de la ciudad de Puebla en el movimiento independentista. ¿De qué lado estaría? Si bien Puebla fue conservadora, y yo diría que lo sigue siendo, en este momento, en el momento en que la corona decide disolver la escuela jesuítica en Puebla, las convicciones y las lealtades se ven un poco sacudidas. A la llegada del obispo Salvador Bienpica entre 1790 y que dura en su mandato como obispo hasta 1802, las reformas son muy bienvenidas en la catedral y en la ciudad. Un obispo reformador y un obispo muy culto y muy afín, digamos, a las causas sociales a través de la cultura y la ciencia. Así que justamente Salvador Bienpica es quien abraza, quien recibe el magisterio de Manuel Arenzana, y a través de las acciones de Salvador Bienpica podemos entender también las acciones de Manuel Arenzana. Recordemos que un maestro de capilla era simplemente un sirviente de la catedral. Así que su jefe más importante, el de mayor rango, digamos, era el obispo. En el caso de Manuel Arenzana, Salvador Bienpica es quien funge como tal y quien dicta todo lo que sucede dentro de la catedral. Como último punto hablaremos del estado de la capilla catedralicia a la llegada de Manuel Arenzana y un poco antes, pero esto lo vamos a dejar para unas diapositivas adelante, porque requiere una estación más alargada, digamos, un momento más largo de decir. Decía ahora sí que para revelar la verdadera naturaleza de la identidad de Manuel Arenzana hay que ir a la siguiente diapositiva, a la diapositiva 6, si me hacen favor, por ahí. Exactamente. Se dijo de Manuel Arenzana que fue el primer compositor nacido novohispano y muerto mexicano. Bien, pues en los recorridos por los adorados archivos históricos que ustedes tanto cuidan, a David,
encontramos en el archivo diocesano del Burgo de Osma, en el libro de bautizados de la parroquia de Santo Tomás de la ciudad de Soria, en el libro de entre 1710 y 1750, hoja 191, como ven ahí arriba, la partida de nacimiento de Manuel Arenzana Crespo, hijo de Manuel Arenzana, un humilde esquilador de caballerías, y Antonia Crespo, ama de casa. Fue el segundo de 11 hijos. El segundo de 11 hijos de un esquilador de caballería que seguramente no tendría mucho que darles y mucho que poner en la mesa. Es sabido que en el siglo XVIII era tradición que el segundón, es decir, el segundo hijo, el puesto que ocupaba Manuel Arenzana, era entregado a la catedral más próxima como sirviente, como monaguillo, como cantorcillo, como infantejo le llamaban. Y aunque no tenemos aún pruebas de ello, es posible que Manuel Arenzana haya ido a la siguiente diapositiva, por favor, donde está la concatedral, ahora concatedral de San Pedro Apóstol en Soria. Es muy probable que haya sido enviado a esta concatedral a servir en ella y que los pocos dineros que le hayan dado por sus servicios hayan ido a aliviar las grandes carencias de la familia Arenzana Crespo. En San Pedro Apóstol, muy probablemente Manuel Arenzana aprendió las primeras letras, los primeros conocimientos de ciencia, pero también los primeros conocimientos de música. Seguramente formó parte del coro como infantejo, y que a la llegada del cambio de voz por ahí de entre los 14 y 15 años haya tenido que tomar una decisión entre tres posibilidades fuertes que se presentaban a los chicos en ese tiempo. La primera, regresar a la casa paterna, en donde ya hemos dicho la situación no era nada halagüeña, nada holgada. La segunda, y terrible posibilidad de tener buena voz, pudiera someterse a la cirugía de castración, en la que podría perder la vida, y que, contrario a lo que creemos, no era un procedimiento que se llevara a cabo sin la autorización de la familia. Al contrario, se llevaba a cabo con la autorización de la familia, en espera de que este hijo, que de alguna manera estaba llevando algo de ingresos a la casa, continuara haciéndolo, formando parte del coro de la catedral de manera permanente. Los capones, los castrados, eran personajes muy valorados en la catedral. Sin embargo, por datos que hemos ido recabando, sabemos que no fue el caso, y que entonces pudo haber tomado una tercera alternativa, que es quedarse dentro de la catedral, al servicio de la catedral, pero también aprendiendo órgano. Cruzando la información con el archivo catedralicio aquí en Puebla, sabemos que Manuel Arenzana se dijo facultativo del clave, lo que significa que aprendió órgano en algún punto de su formación. Por eso considero que después de los 14, 15 años pudo haberse quedado hasta a los 22, a más, como muy tarde. Todo esto es una especulación, todo esto hay que constatarlo todavía en el archivo de la concatedral, pero pudo haberse quedado hasta los 22 años como parte de su formación musical y aprendiendo órgano en particular. Pues tenemos un hueco histórico que no hemos podido solventar de algunos años, pero en la siguiente diapositiva encontramos un documento que nos vuelve a poner en el riel de la historia de Manuel Arenzana. Este es el acta de matrimonio del 23 de agosto de 1788 de Manuel Arenzana Crespo con Juana Solsona, en la parroquia de San Antonio de Cádiz. Este documento es una joya, como verán. La mano que ven ahí es la mano de don Manuel Cerezo, que me hizo favor clandestinamente de permitirme
una foto. Dios, eso evítenlo, por favor, por el bien de don Manuel. Pero así son los avatares de la investigación. Gracias a don Manuel tuvimos este documento y supimos que en 1788 Manuel Aranzaba andaba por Cádiz. ¿Qué es importante este dato? Recordemos una cosa interesante, una cosa que nos puede dar pistas de las influencias estilísticas de Manuel Arenzana, además de lo ya comentado respecto a los gustos de la corte madrileña, a la controversia del teatro crítico de Feijó y a la encíclica Anus Cui. Además de eso, en 1788 debió haber estado sonando en Cádiz una obra importantísima del clasicismo, Las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz de Haydn, que fue encargada curiosamente por un párroco, un sacerdote en Cádiz. Así que digamos que el ambiente clásico, el estilo clásico estuvo por ahí merodeando, estuvo por ahí sonando y muy probablemente Manuel Arenzana tomó de este momento justamente sus, sus nociones también, las nociones con las que se embarcaría a América en este periplo que ahora vamos a comentar. Pero ¿qué estaba pasando en Puebla? Ya sabemos que Manuel Arenzana andaba en Cádiz en 1788 y mientras tanto, en la siguiente diapositiva, vamos a hacer un recuento de lo que había venido sucediendo en la Catedral Angelopolitana. En 1778, 10 años antes, el 27 de agosto, había muerto el último maestro de capilla que había logrado, digamos, un cierto orden en el magisterio. Se trata de José Lazo Valero. José Lazo Valero tuvo un brillante desempeño dentro de la capilla, logró ordenar la música, logró hacer del coro de infantes un coro muy eficiente. Lo dicen las actas, había una cierta estabilidad, digamos, del magisterio. Sin embargo, a su muerte viene una serie de cambios no tan favorables. Lo sustituye Joaquín Ugarte el 4 de septiembre de 1778 y hasta 1781, cuando muere. Y luego José Tamayo es nombrado comisario sustituto desde 1782 hasta 1791. En este año de 1791, el obispo Bienpica, que ya se encontraba ejerciendo, hace un llamado a los racioneros y al cabildo en general para hacer la reforma de la capilla, porque evidentemente desde 1778 hasta 1791 había habido un abandono de la capilla. Así que era hora de tomar las riendas de la música, de las composiciones, de los seisillos o cantorcillos y de los ministriles o intérpretes de los instrumentos de la capilla. En actas que hemos consultado es evidente que había muchas faltas de parte de los, sobre todo de los ministriles, y que había un cierto declive de la capilla derivado, ya recordaremos, de un menor flujo económico, puesto que había habido un recorte, también derivado de la consolidación de vales. Recordarán ustedes que la corona trató de echar mano del dinero de la catedral a través de este formato de la ley de consolidación de vales, y una de las partes afectadas, digamos, de las catedrales fue justamente las capillas catedrales. Esta era la situación que guardaba la capilla musical poblana y por la que se hizo un llamado en 1792 a que se reformara. En la siguiente diapositiva tenemos un documento que yo directamente nombro oro molido. Se trata de la carta que Manuel Arenzana Crespo le envía a Juana Solsona, su esposa,
desde Puebla para informarle que ya es maestro de capilla. Pero nos estamos brincando algunos pasos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Cómo fue que sucedió que este personaje que en 1788 se encontraba en Cádiz, en 1791 se encontraba ya como maestro de capilla en la Catedral Angelopolítica? En esta carta narra el periplo que tuvo que pasar para llegar hasta Puebla. Y cuenta que se embarcó en la fragata La Afortunada, alias La Dolores. Si me hicieran favor de pasar a la siguiente diapositiva, otro documento que nos habla justo de ese viaje. En esta fragata La Afortunada, alias La Dolores, cuyo comandante Francisco Zorrilla era amigo de Manuel Arenzana. En esta fragata viaja Manuel Arenzana como mozo de repostería para llegar hasta el puerto de Veracruz. Y nos detenemos ahí. Primero, aclarar que la mocedad o la época de la vida de una persona considerada mocedad no va más allá de los 16 años. En 1791, Manuel Arenzana tenía algo así como 41 años, muy lejos de la mocedad. Y viaja como mozo de repostería. Bien, en estos tiempos, hablar de repostería nos remite directamente a los hornos, a los betunes, a los pasteles. Sin embargo, y bien es cierto que en la Biblioteca Nacional de España, en un libro fechado en 1895, se habla de la familia Arenzana como miembro del gremio de reposteros. No obstante, pensar en un repostero dentro de una fragata hecha de madera, un repostero que evidentemente necesita un horno, no nos parece muy lógico. Digamos que Manuel Arenzana habría podido incendiar el barco antes de tocar el puerto de Veracruz, si ese hubiera sido el caso. Pero repostero también puede significar que fungió como esta persona que estuvo a cargo de vigilar las mercancías que viajaban en postes. Y que en las turbulencias pudieran moverse demasiado, en el mal tiempo pudieran haberse eh, quizá movido un poco, y entonces el mozo de repostería o el personaje que estaba en ese cargo quizá tendría que haber contenido las mercancías para equilibrar el barco. En fin, todo esto es especulativo. También el hecho es que este documento que ustedes están viendo es el documento que la aseguradora emitió para la fragata La Dolores, alias La Afortunada, para su viaje a las Américas, al puerto de Veracruz, el 15 de agosto de 1791. Esta es la prueba de que el viaje se hizo y que, tal como Manuel Arenzana cuenta en la carta a la que quisiera regresáramos, por favor, regresemos a la diapositiva anterior para hablar un poco más de lo que contiene. En esta carta, la diapositiva anterior, lo que tenemos es que Manuel Arenzana le cuenta a Juana Solsona varias cosas. Le cuenta que viajó como mozo de repostería porque no tenía para pagar el boleto, y que al llegar a Veracruz se fingió enfermo para no regresar como era orden al puerto de Cádiz. Eh, Recordemos que se consideraba deserción, ¿no? Cualquiera que fuera parte de la tripulación de un navío estaba considerado como parte del gobierno español, digamos. Entonces, no cumplir con el contrato de ir y volver a Cádiz era penado. Así que para que Manuel Arenzana pudiera ir y volver, lo que hizo fue fingirse enfermo en Veracruz, y, contrario a la lógica, en lugar de quedarse por ahí por Veracruz o en algún lugar cercano para curarse aquella enfermedad que le había impedido volver a Cádiz, en lugar de ello toma rumbo hacia la nada cercana ciudad de Puebla. Y llegando a la ciudad de Puebla,
en lugar de ir a tratarse, digamos, a algún hospital con algún médico, etcétera, etcétera, lo que hace es dirigirse a la catedral y comentar que sabe de la vacancia del puesto vacante de maestro de capilla y que quiere sufrir el examen de oposición. Les voy a suplicar allá en cabina de control que me hagan favor de poner la siguiente diapositiva. Este es justamente el memorial que dirige Manuel Arenzana al Cabildo Catedralicio Poblano ofreciendo sufrir el examen de oposición en los términos que el Cabildo determine, puesto que no lleva consigo ningún documento probatorio de sus habilidades. Esto es una cosa muy importante. El puesto de capilla, si bien es un puesto de maestro de capilla, perdón, si bien es un puesto de servicio de la catedral, es un puesto muy codiciado. En el caso de la capilla catedralicia angelopolitana, en ocasiones incluso fue un puesto mejor remunerado que el maestro de capilla de la Catedral de México. Yo sé que esta controversia ha sido muy recurrente, pero es cierto, lo hemos constatado en las actas de Cabildo y de hecho Manuel Arenzana llegó a ganar eh, un sueldo mayor que el de Antonio Juanas en la Catedral de Puebla, que es contemporáneo, digo de México, perdón. Entonces, bien, salvado este tema que puede ser escabroso, les diré que además en la carta que hemos visto primero, la que considero oro molido que se encuentra en el Archivo General de Indias, Manuel Arenzana comenta que si bien no lleva un documento probatorio de su formación como músico, lo que sí lleva es una carta de recomendación que el señor Aspuru le ha redactado a un personaje muy importante, a Fray Martín de Cruzelaegui, para que considere a Manuel Arenzana para el puesto. Aquí hay varias incógnitas. ¿Quién es este personaje que recomienda a Manuel Arenzana? Las investigaciones que hemos podido hacer en realidad no nos llevan a mucho que digamos. Lo que nos dicen es que este personaje era parte de la élite comercial de la Nueva España y que tenía una bodega de plata. Esto es muy importante porque recordemos que la plata y bueno, en general los metales fueron, digamos que lo más preciado que España consideró que las Américas tenían, las Indias tenían, ¿no? Así es que por una parte, bueno, este personaje es puro, lo que revela es que Manuel Arenciana tenía acceso a un cierto grupo de élite económica, no solo política en términos religiosos. Y la segunda incógnita, que es todavía más interesante, es por qué dirigir la carta justamente a Fray Martín de Cruzelaegui. ¿Cómo sabía Manuel Arenzana? ¿Cómo sabía este personaje que Cruzelaegui sería justamente el dictaminador del examen de oposición? Aún no lo sabemos. Pero el caso es que la carta de recomendación llega a manos de Fray Martín de Cruzelaegui. Sin embargo, además del hecho de que Arenzana no contaba con un documento probatorio de sus habilidades y de su formación musical, había otro inconveniente que el maestro de capilla en ciernes, el futuro maestro de capilla, ignoraba. Este inconveniente tenía un nombre, Cayetano Pagueras. Si me hacen favor de pasar a la siguiente diapositiva, en torre de control. Cayetano Pagueras había estado mandando a la catedral y al cabildo catedralicio composiciones desde 1778, un poco antes incluso de la muerte de Lazo Valero.
en el entendido, por supuesto, de que quería ocupar el magisterio. El propio Salvador Bienpica, el obispo Salvador Bienpica, había dado instrucciones al cabildo catedralicio de no tomar ninguna decisión hasta que, lo dice textualmente en una de las actas de cabildo, el, el maestro de capilla de la Catedral de La Habana, Cayetano Pagueras, tomara una definición respecto del puesto que se le estaba ofreciendo en Puebla. Al parecer, habían mandado traer a Cayetano Pagueras y lo tenían en el puerto de Veracruz esperando justo cuando Manuel Arenzana apareció en Puebla para solicitar el puesto con una carta de recomendación en mano. Bien, ¿qué tanto los hilos de Fray Martín de Cruzelaegui se movieron desde este momento? No lo sabemos. El caso es que hubo un momento de tensión, digamos, y el cabildo recibió la orden de esperar a la definición de Cayetano Pagueras. Hasta este momento, hasta este siglo XXI, no sabíamos gran cosa de Cayetano Pagueras. Ha sido la doctora Miriam Escudero quien se ha encargado de revelarnos algunos datos importantes, entre otros que Cayetano Pagueras nunca fue maestro de capilla de la Catedral de La Habana, que fue un compositor de esa catedral, que fue digamos que un fiel sirviente de la Catedral Habanera, pero no llegó hasta el puesto de maestro de capilla. Al parecer no tenía buena voz y eso era algo importante para ocupar el puesto. En fin, habrá que leer a la doctora Escudero para saber más de Cayetano. El caso es que, fuera como fuere, Salvador Bienpica, el obispo de la Catedral de Puebla, creía que Cayetano Pagueras era maestro de capilla de La Habana. Al menos así se había autonombrado el propio Pagueras. Un candidato más apareció en el estado de la cuestión. Sí, está perfecto la siguiente diapositiva, por favor. Este otro candidato, Josep Fallotico, también dirige un memorial al Cabildo diciendo el 22 de julio de 1791, como podemos ver ahí en el pie de página, en el pie de foto, él decía tener suficiente formación y suficiente experiencia como para dirigir la capilla sin ningún problema. La carta era incluso un poco arrogante y evidentemente no impresionó al cabildo, puesto que incluso en las actas posteriores le han cambiado el nombre, ya no es Fallotico, sino Facotillo. En fin, en estas estábamos cuando Cayetano Pagueras escribe desde Veracruz diciendo que se le han acabado los fondos, que se le ha acabado también la paciencia. No es cierto, así no dice, pero bueno, podríamos interpretarlo de esa manera, pero los fondos sí, y ha tomado la decisión de regresar a La Habana porque no puede esperar más en Veracruz. Y dice que está dispuesto a regresar a la ciudad de Puebla si la decisión final de los dictaminadores es a su favor, pero que por lo pronto regresar a La Habana. Ante estas circunstancias, Salvador Bienpica, teniendo a Manuel Arenzana apostado en la ciudad de Puebla y a Cayetano Pagueras de vuelta a Veracruz, no le queda más remedio más que hacer el famoso examen de oposición con los que quedaron. Así que en la siguiente diapositiva veremos primero el examen de oposición que presenta Manuel Arenzana, es un Quiría 4, y que se manda junto con la siguiente diapositiva, el Quiría 4 compuesto por Cayetano Pagueras. La siguiente diapositiva, por favor. Estas dos, digamos, estos dos libretes, más el librete de Manuel Arenzana, le fueron entregados a Francisco Martín de Cruzelaegui, quien fue el dictaminador de este examen de oposición, para que definiera quién era el más apto. Como hemos dicho, Fallotico o Facotillo
se va diluyendo en la historia y no aparece ningún examen de oposición que él haya presentado. Así es que estos son los dos únicos contrincantes para el puesto. Dice el padre Cruzelaegui que va a analizar con todo detenimiento y con toda parsimonia los documentos que le han hecho llegar, sabedor de la importante responsabilidad que se le ha encargado, que se le ha encomendado, lo hará con toda imparcialidad y con todo profesionalismo. Pasada una semana, el padre Cruzelaegui emite un juicio respecto a estas composiciones. Tenemos en la siguiente diapositiva la primera parte de ese dictamen. No los voy a hacer leer, por supuesto, les voy a platicar de lo que contiene. En la siguiente, por favor, diapositiva, está el dictamen completo. Como verán, es extenso, digamos. Y lo que dice Fray Martín de Cruzelaegui es que la obra de Manuel Arenzana no se refiere a Arenzana, sino primero y segundo librete, digamos, sabiendo que el primero es el de Manuel Arenzana y el segundo es de Cayetano Pagueras. Y lo que dice es que el primero guarda un apego estricto a las reglas de composición, considera que es evidente que quien escribió ese primer Kyrie 4 tiene todo el oficio de compositor y además está muy enterado de los gustos de la época. No así el del segundo librete que ya sabemos de quién es, de Cayetano Pagueras. Pero vamos a detenernos en esto que dice el padre Cruzelaegui. Dice, es notorio que el compositor está enterado de los gustos de la época. Y recordemos que en el contexto hablábamos de estos gustos de la época, de la controversia del padre Feijó, de la inclusión de los violines en el oficio religioso como parte de la influela de la ópera italiana, que las reinas consortes Isabel de Farnesio y Bárbara de Braganza fueron introduciendo a la capilla real, pero también a la corte madrileña, y por rebote y por ende llegaron hasta la Nueva España. Así es que con esta pequeña frase, adecuado o acorde a los gustos de la época, uno puede hacer una serie de inferencias como esta. Cuando se escucha la música de Manuel Arenzana, que lo haremos al final de la exposición, entendemos lo apropiado, digamos, de esta aseveración que Fray Martín de Cruzelaegui hace. En la siguiente diapositiva, que ya es un documento de 1794, es un inventario. Ya Manuel Arenzana, desde 1791, finales de 1791, es maestro de capilla. En 1794, como parte de los informes que rinde al Cabildo, hace un informe de lo que se encontró, digamos, en la catedral. Este es el informe el inventario de los documentos que encontró Manuel Arenzana. Y lo que relata al final el documento, notarán ustedes que hay una suerte de lista en la cabeza del documento, pero al final hay un texto de un cuarto de cuartilla aproximadamente, y en él relata que la capilla se encontraba en abandono, que no había suficientes composiciones, que ha tenido que componer sobre todo responsorios, y ahora hablamos de los responsorios, y que ha tenido que complementar algunas obras que estaban incompletas. Bien. Ya habíamos hablado del deterioro de la capilla que después de 1778, cuando muere Lazo Valero, había sufrido. Y que el proceso titánico de levantarla que lleva a cabo Manuel Arenzana es muy importante. De hecho, tan importante que yo considero la catedral y su capilla vivió un segundo momento de esplendor que no había vivido desde el siglo XVII con Juan Gutiérrez de Padilla y con el obispo Juan de Palafox y Mendoza. Vamos a detenernos un poco en qué es un responsorio y por qué es importante.
El responsorio o los responsorios forman parte de una composición que se podría decir la composición en el ámbito religioso novohispano, específicamente en las catedrales novohispanas. Forma parte de los maitines. Los maitines son una composición de largo alcance, de gran extensión, para el oficio de las horas, específicamente para las horas entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana del día siguiente. Largo realmente. Un oficio que debía ser que por largo tendría que tener una música que provocara a los asistentes para empezar a estar despiertos y atentos a dicho oficio. La retórica de los maitines es una retórica que se refiere a la Trinidad, es decir, está en tres partes todo el tiempo. Consta de un invitatorio, un himno y tres nocturnos con tres responsorios cada nocturno. Es decir, el 3-3-3 siempre está presente, terminando con un Te Deum, un Te alabamos, Señor. Y bien, pues esta era la gran composición de todo maestro de capilla. Como vemos en el inventario, hacían falta responsorios, es decir, había maitines, pero no todos estaban completos. Manuel Arenzana complementa algunos y escribe maitines completos por su cuenta, como es el caso de los maitines a la Purísima Concepción, que como parte de ese trabajo de investigación analicé, transcribí, ojalá en algún momento también puedan volver a sonar. Y también los maitines a la Virgen de Guadalupe, que los hizo volver a la vida después de 200 años de silencio el maestro Benjamín Juárez Echenique con la Camerata Metropolitana. En la siguiente diapositiva, para mí es un gusto presentarles de puño y letra a Manuel Arenzana. Esta es una portada de contrabajo, una misa a 4, que por cierto las misas, por supuesto, eran parte de sus composiciones habituales e importantes. Vemos ya ahí con violines, flautas, clarinetes, trompas y viola. Vamos a detenernos un segundo ahí. Como dijimos anteriormente, entonces la discusión que venía suscitándose era la inclusión de ciertos instrumentos, específicamente los provenientes de la tradición italiana, como son los violines y la viola. Aquí ya no, en el caso de la misa a 4, no tenemos una armonía hueca como sucede en el caso de los violines a la Purísima Concepción, por ejemplo, en donde no existe la viola y ni todos estos instrumentos de rango medio que completan la armonía. Están los clarinetes también que complementan esa armonía media. Bien, en la siguiente diapositiva voy a comentarles algo que me parece de suma importancia para entender el valor que posterior al maestrado, al magisterio de Manuel Arenzana en la catedral, fue, digamos que la vigencia de su música y la manera en la que se fue percibida posteriormente. La música Manuel Arenzana sobrevivió hasta 1890, él murió en 1821, ahora lo platicamos. Pero sobrevive hasta 1890, de eso tenemos datos, ahora los muestro. Y además viajó de una manera inusual. Normalmente los documentos tanto de orden religioso como de orden civil viajaban de los centros importantes, de las ciudades importantes hacia a las ciudades con menor jerarquía. En este caso, la ciudad más importante del virreinato de la Nueva España era la Ciudad de México. Y podría decirte que en un segundo término, la ciudad de Puebla, junto con Guadalajara, Oaxaca, etc. Bien. La virtud de la música de Manuel Arenzana es que viajó en retrógrado, le diríamos, en sentido contrario. De la Catedral de Puebla viajó a la insignia y nacional basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y esta es la muestra, esto que tienen ustedes en pantalla es la muestra. Esto que
no saben ustedes porque no tienen el papel completo, pero es una obra de Manuel Arenzana, un Te Deum. Eh, fue copiado por Manuel Pablo Villagrán II, como lo podemos leer claramente. Abajo dice lo puso, que significa lo copió, y haciendo un cotejo con los otros documentos de la insignia nacional, esto es un Magnificat, perdónenme el error, es un Magnificat. Y este documento, digamos, haciendo el cotejo del documento para saber quién era Manuel Pablo Villagrán II, resulta que este personaje pidió una capellanía en 1839, después de que había quedado vacante a la muerte del licenciado Mariano Ruiz de Alarcón. Hacer este tipo de cotejos nos ayuda a datar la documentación. Así es que este documento pudo haber sido escrito entre 1839 y adelante, digamos. En la siguiente diapositiva tenemos la misa en fa mayor, una parte de la misa en fa mayor que se conserva en la Catedral de Morelia, también de Manuel Arenzana, y verán que Arenzana está escrito con S en la parte de arriba. Desafortunadamente no tenemos datación, sin embargo, el tipo de escritura y el tipo de hoja nos remite quizá ya a finales del siglo XIX también. En el siguiente documento, en la siguiente diapositiva, encontramos esta hoja, que ya es una hoja de celulosa, es una hoja con mucho menor calidad, como pueden ver en la parte de abajo ya carcomida, que además tiene una adenda con bolígrafo azul. Eso es un dato importantísimo porque significa que sobrevivió mucho más allá de finales del siglo XVIII, quizás hasta del siglo XIX, quizás hasta el siglo XX. Y además, en el legajo aparece otro más con un sello del Águila Republicana. Todo esto se encuentra en Santiago Chazumba, en la Mixteca oaxaqueña, que era parte todavía hasta el siglo XIX del obispado tlaxcalancensis al que se circunscribe la Catedral de Puebla. Estos dos elementos, tanto la diapositiva anterior como esta, nos muestran un poco de la información de música de Manuel Arenzana desde su centro de producción, la Catedral de Puebla, que es el único centro de producción, salvo la tonadilla escénica aquella famosa del Coliseo de México. Todo el resto de la música se encuentra en la Catedral de Puebla. Entonces, el flujo de información fue tanto hacia la metrópoli, hacia la Ciudad de México, como hacia el resto del arzobispado, ya hacia Oaxaca, hacia la zona mixteca. En la siguiente diapositiva llegamos al final de nuestro recorrido y estamos viendo la partida de enterramiento de Manuel Arenzana en el libro 26 de entierros de españoles e indios, caciques y mestizos, que se encuentra en el Sagrario Metropolitano de esta ciudad de Puebla, en el folio 50R. Esto sucedió el 21 de agosto de 1821. Para darnos una idea, el 24 de agosto de ese mismo año de 1821 se firman los tratados de Córdoba. Por eso decimos que fue el último maestro de capilla en ocupar la titularidad de la Catedral de la Puebla de Los Ángeles. Con él se cierra una historia importante de esplendor de la música catedralicia. A partir de su fallecimiento, el resto de lo que sucede en la catedral son copias de lo que ya otros maestros de capilla habían dejado. Su principal copista, Manuel Plata, hace múltiples colecciones facticias con sus obras y recurriendo a las obras de otros, entre los cuales se encuentra Ignacio de Jerusalén y Estela, también importante maestro de capilla de la Catedral de México. La música de Manuel Arenzana
es una música que ya pone un pie en el clasicismo. Como habíamos dicho muy al principio, es esta influencia que recibe quizá este ambiente que se vivía en Cádiz en 1788, pero también finalmente Manuel Arenzana es producto de esta serie de reformas estéticas que sufre la música española, tanto cortesana como religiosa, y agrega a su música un guiño exquisito e íntimo. Algunas de las obras de Manuel Arenzana también tienen partes de percusión, de ensamble de percusión, cosa también novedosa, digamos, es importante decirlo. Y dentro de los ritmos y patrones de la parte rítmica de su obra, se cuelan por ahí los ritmos de los pasacalles de Soria, su ciudad natal. La importancia de Manuel Arenzana radica en que es él quien lleva a la catedral poblana la influencia de la música italiana, de la música de la ópera italiana, hacia la catedral angelopolitana. Es con él con quien se inaugura este impulso de la música profana que llega adaptada, adecuada y con toda solemnidad a la música religiosa catedralicia. Es él quien incluye pasajes virtuosos de violines y quien completa el amplio espectro del armónico, digamos, en las composiciones catedralicias. Para terminar, me gustaría que escucháramos un fragmento de Los Maitines a la Purísima Concepción, que está la liga por ahí en la siguiente diapositiva para la torre de control, exactamente. Este álbum fue producido se llama México Barroco, como pueden ver, Puebla es el volumen número 8, y fue dirigido por el maestro Benjamín Juárez Echenique y la Camerata de la Ciudad de México, producido por la maestra Marisa Canales en su casa disquera Urtex. Y pues nada, los dejo con estos 7 minutos de música. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, siguiéndole el rastro a Manuel Arenzana.